Vamos a tratar de un asunto muy importante como es mantener la sanidad y la desinfección dentro del invernadero. Normalmente, siempre antes de iniciar el cultivo, hay que hacer una desinfección general de todos los elementos que forman el cultivo, empezando por el sustrato. Recordaréis que hablábamos que la planta es la que tiene que secar completamente el sustrato y es la única capaz de hacerlo y lograr así garantizar que hasta la última gota de solución desinfectante llegue al último, hasta el final del sustrato. Hay unas medidas antes de empezar el cultivo, como puede ser la desinfección completa del sustrato. Normalmente se hace con una solución de hipoclorito sódico, que el hipoclorito sódico en lenguaje normal es la lejía de toda la vida. Simplemente lejía, que ya lo comentaremos, es lejía que no lleva ningún aditivo y es de la que se utiliza, por ejemplo, pues para desinfectar el agua. Es el tipo de lejía que únicamente podemos utilizar. Cuando desinfectamos el sustrato, pues quedan desinfectados también al mismo tiempo los microtubos por dentro, los goteros por dentro y las piquetas por dentro. Lo que no queda desinfectado es por fuera. Entonces se aconseja mojar con una mochila de tratamiento, bien manual, bien con motor pulverizadora, pues mojar todo lo que rodea a los sacos de cultivo, las piquetas por fuera, los goteros, incluso todo lo que son las cuerdas y las perchas donde van sujetos luego la cosecha. Incluso si se bajan las perchas y se las mantiene metidas durante un día o 2 días en una solución de agua con lejía, pues también logramos mayor seguridad de estar eliminando todas las puestas de huevos que pueden haber quedado dentro del invernadero al acabar la cosecha. Se nota muchísimo, por ejemplo, cuando ha habido inviernos muy fríos, donde han llegado temperaturas de 15, 20 grados bajo cero, como la disminución de plagas ha sido impresionante, porque el mismo frío se ha encargado de eliminar todas las puestas de huevos y todas las larvas que había por ahí. Pero en fin, si nosotros lo ayudamos con una desinfección con la lejía, pues digamos, llevamos bastante cosas ganadas. Después de hacer la desinfección general, hay que tener cuidado, como veremos luego, ya con la solución nutritiva, que no nos venga contaminada. Ya veremos la forma de eliminarlo. Pero como cosa normal en el cultivo es que no entren al invernadero cosas que han estado al aire libre sin antes desinfectarlas. Por ejemplo, una caja de cultivo con tomates que se ha sacado llena de tomates al exterior. Bueno, pues esa, cuando vuelve a reingresar esa caja, debería haberse pasado, por ejemplo, en una pila de agua que tengamos fuera con algo de lejía, mojarla y tener la seguridad de que no estamos metiendo ningún patógeno de fuera dentro del invernadero. Es también, por ejemplo, muy importante cuando estamos manejando las tijeras de corte, pues para podar o para cosechar tomates. Normalmente cuando cortas o coges un tomate, pues a lo mejor no sabes qué hacer con la tijera, la dejas en un sitio, la dejas en otro. Entonces lo más normal es tener un bote tipo de refresco cualquiera, sin tapa, sin la parte superior, cogido al cinturón. Entonces ahí ya es donde dejas las tijeras metidas, que las tienes siempre a mano. Entonces ese bote le lleva medio bote, por ejemplo, pues con esta solución desinfectante de agua con un poquito de lejía. Entonces siempre sabemos dónde tenemos las tijeras y no pasamos ninguna posible enfermedad, ni parásito, ni nada de una planta a otra, ya que estamos haciendo una desinfección de la tijera de forma continua durante todo este tiempo. Es importante también tener un pediluvio a la entrada del invernadero. También se desinfecta con una solución de agua y lejía,
para mojar la planta de los pies y eliminar pues todo, la cuestión de enfermedades que pueden venir tanto de tipo animal como hongos pegada a las suelas de los zapatos. Si hablamos de la calidad de la lejía, hemos dicho que tiene que ser lejía de tipo que puede llamarse alimentario, quizá porque es la que se utiliza, se ve perfectamente porque dice para desinfectar agua, utilícense 2 o 3 gotas de agua de lejía por litro y téngase 10 minutos y tal, y ya queda completamente desinfectado. Bien, este tipo de lejía es la que tenemos que utilizar. Normalmente tiene que tener un poco menos del 5% de hipoclorito sódico y un poquito menos del 4% de cloro libre. Vamos a ver ahora cómo podemos aplicar esta solución desinfectante. Bueno, aquí tenemos varias concentraciones de lejía. Van todo a 5%, va subiendo 7%, 7,5%, 10%. La que tenemos ya marcada aquí con el 12%, 12,5%, ya es, digamos, una concentración súper fuerte. Normalmente con el 7,5% de lejía pues tenemos garantizada ya pues una desinfección completa. Parece ser que, por ejemplo, la que se utiliza a nivel hospitalario para garantizar la eliminación de patógenos en un quirófano, pues es justamente la de 12,5 en algunos casos, y es más que suficiente para desinfectar el sustrato nuestro y todo lo que le rodea, por lo menos con una de las peores bacterias, la Ralstonia solanacearum, esta que se carga a las solanáceas, es súper efectiva con esta concentración, con el 7,5%. Si queremos poner más concentración, no pasa absolutamente nada. Podemos concentrar todo lo que le dé la gana, porque al sustrato no le va a pasar nada y a los plásticos nada. Darse cuenta que la lejía viene en una botella de plástico y no le pasa nada en concentrado. Luego, si lo hacemos en diluido, no nos va a atacar. Únicamente queramos gastar más o menos para tener más o menos seguridad. Se puede medir por tanto por ciento, se puede medir por ppm, que son partes por millón de cloro activo. En fin, si tenemos, por ejemplo, una situación de desinfección que vamos a utilizar el 7,5%, pues significa que vamos a utilizar 0,75 litros de lejía por cada 100 litros de agua. Son soluciones, sí, bastante fuertes, pero la verdad es que la lejía es de los elementos más seguros que existen de desinfección, y el precio es barato, económicamente de los desinfectantes más barato, y sobre todo es muy fácil de encontrar en cualquier parte, de cualquier país, de cualquier ciudad, de cualquier pueblo. Vamos a ver un ejemplo de cómo hacer la desinfección del sustrato del invernadero. Tómese esto como ejemplo, porque digamos no hay dos ejemplos iguales, cada invernadero tendrá su dimensión. Las tablas serán iguales o no tienen igual capacidad la perlita que el coco, que por ejemplo la lana de roca. En fin, es todo muy distinto. Aquí simplemente vamos a dar un método de cómo vamos a hacer la desinfección del sustrato. Bien, vamos a partir de una sustrato completamente seco en un invernadero de unos 500 metros cuadrados, en los cuales va a haber pues unas 208 tablas de lana de roca. Por experiencia sabemos que una tabla de lana de roca que mide 10 centímetros por 15 por 1 metro, es decir, tiene unos 15 litros de capacidad total la esponja, admite 10 litros de solución nutritiva o de agua. Bien, entonces, ¿qué tendremos que hacer? Pues saturar todas las tablas con 10 litros de solución
desinfectante. Bien, si tenemos 208 tablas a 10 litros, pues tenemos que fabricar 2080 litros de una solución de agua con la lejía correspondiente. Si estamos utilizando la concentración de lejía de 0,75 por cada 100 litros, pues en 2080 litros, pues aproximadamente son 16 litros de lejía, 15,6, 16 litros de lejía. Hacemos esa mezcla, los depósitos habrá que hacerla de 2 veces, porque claro, no hay un depósito de 2000 litros. Nos vamos a limitar a saturar los sacos por completo y dejarlos unas 24 horas llenos de esta solución. Hay que recordar una cuestión, tanto los sacos como las cubetas de cultivo tienen un agujero inferior para el drenaje, para que salga el drenaje. Entonces, de alguna forma, tenemos que tapar ese drenaje. En los sacos, pues normalmente el saco es más grande que el contenido que tiene dentro, de manera que podemos coger y el pico de abajo subirlo bastante hacia arriba, casi hasta el nivel superior del saco, y sujetarlo a la parte superior con una pinza misma de la ropa, de estas de madera, y entonces de esa manera ya no se va a salir el agua. Si tenemos cubetas plásticas que tienen un agujero, pues no muy grande, que es lo que tienen, como una moneda muy pequeña, una moneda de 5 céntimos o menos inclusive, se puede hacer o bien con un tapón de madera o algo así, o lo que ha resultado muy práctico últimamente, sobre todo si no es muy grande el taladro, es la plastelina, la normal plastelina que se utiliza, por ejemplo, para los trabajos manuales en los colegios. Se pega muy bien un trozo de plastelina, no se despega cuando llega el agua, y luego después, cuando queremos vaciar la cubeta, se retira con toda facilidad, y además esa plastelina no se estropea. Digamos que era disponible para, digamos, futuras utilizaciones. Si tenemos, por ejemplo, bombas dosificadoras para hacer concentración diluida a partir de la concentrada, pues lo podemos hacer el cálculo. Esto ya lo vamos a dejar ya para que cada cual se lo calcule, pero por ejemplo en este caso pues hemos echado las cuentas y hemos llegado a la conclusión de que en un depósito de unos 100 litros aproximadamente vamos a poner 48 litros de agua y 16 litros de lejía, y con una bomba dosificadora calibrada al 3% vamos a conseguir el mismo resultado de una forma totalmente automática. Bien, vamos a ver algún dato más que es interesante. Por ejemplo, en los sacos estos de cultivo de lana de roca que caben 10 litros de agua, hay 3 goteros de 3 litros. Luego, en una hora, nos van a meter 9 litros de solución desinfectante. Como necesitamos 10 litros, pues van a necesitar una hora y unos 7 minutos para llenarse las tablas de cultivo. Bien, ¿vamos a hacer un riego que dure 1 hora y 7 minutos? No, lo mejor es dividirlo en 4 partes. Por ejemplo, pues 1 hora y 7 minutos son 67 minutos, 68 para hacerlo más fácil, la mitad 34, la mitad 17. Vamos a dar 4 riegos de 17 minutos. Entonces, ¿qué hacemos? Regamos 17 minutos, es decir, metemos la cuarta parte y damos tiempo a que por capilaridad se extienda perfectísimamente la humedad por todo el sustrato. Damos un descanso de media hora aproximadamente, otros 17 minutos y así hasta que completemos y queden saturadas por completo todas las tablas de cultivo o todas las cubetas, siempre con la esponja no solamente llena o el sustrato húmedo, sino, si es posible, con un dedo de solución desinfectante por encima. Se tiene 24 horas y a las 24 horas se vacía por completo y se empieza a hacer lavado simplemente con agua limpia. Ya hemos dicho que los sustratos
no tienen que tener capacidad de intercambio catiónico, es decir, no tienen que quedarse con ningún ion. Entonces la lejía con el agua con la lejía, con 1 o 2 lavados durante un tiempo de media hora, una cosa así, se quedan ya completamente limpios. Eso simplemente, bien con un papel colorímetro de los mismos que se emplean, por ejemplo, para las piscinas, podemos ver si queda cloro o no. También el olor es muy significativo. Ojo si estamos desinfectando un sustrato de fibra de coco. Este sí que tiene capacidad de intercambio catiónico. No es fácil que suelte la lejía, el cloro, lo mismo que una perlita o con una lana de roca o una piedra pómez. Y de hecho tuvimos la primera vez el primer susto, ya aprendimos luego, no tuvimos en cuenta que el coco tardaría más en limpiarse. Hacemos la desinfección, metemos los cultivos, los que estaban en perlita y estaban en lana de roca perfectamente, pero a los 2 o 3 días los de coco se nos vienen abajo hasta que comprobamos lo que pasaba. Quedaba cloro todavía, no se había limpiado suficientemente bien, o sea que hay que tener cuidado sobre todo con los sustratos orgánicos, de tener la seguridad de que bien la lejía o bien cualquier otro desinfectante que hemos utilizado, pues lo hemos eliminado antes de hacer la plantación. Hemos visto que vamos a empezar el cultivo y que hemos desinfectado perfectamente todo lo que es sustrato y todos los elementos en los cuales pudiera haber, por ejemplo, pues gérmenes patógenos o huevos de insectos o larvas. En fin, lo hemos eliminado. ¿Qué es lo único que nos va a quedar peligroso? Pues la solución nutritiva, que puede venir contaminada por bacterias. Concretamente, en el caso de la Ralstonia solanacearum, prácticamente en El Salvador casi siempre vamos a utilizar una desinfección del agua que nos entra. ¿Qué utilizamos? Pues vamos a utilizar los rayos ultravioletas. Cuando vimos en qué longitudes de onda nos venía la radiación solar, hablábamos si no recuerdo mal, entre 190 y 2500 nanómetros. La parte más baja era la luz ultravioleta, había unos rayos X, rayos gamma, luego estaban los rayos ultravioleta, que eran muy activos porque son los que de alguna forma nos degradan todos los plásticos. Bien, estos rayos ultravioletas entre 200 y 300 nanómetros pues prácticamente tienen una labor germicida fortísima y es lo que vamos a utilizar para eliminar los patógenos que pueden venir con el agua mediante un aparato de rayos ultravioletas. Bien, ¿qué más podemos decir de esto, de los rayos ultravioletas? Sí, el efecto que tienen de desinfección es que dañan gravemente al ADN y al ARN de la célula y prácticamente dejan inutilizado por completo estos patógenos. Es muy efectivo incluso en patógenos en los cuales la misma lejía no ha sido activa. Con los rayos ultravioletas no se escapa absolutamente ninguno. Entonces vamos a pasar a ver un equipo de rayos ultravioletas. ¿En qué consiste? Bueno, pues en líneas básicas, así en plan esquemático, es un tubo en el centro del cual hay otro tubo de rayos. El exterior vamos a suponer que es mecánico, es de plástico o es metálico, y en el interior va la lámpara, un tubo de rayos ultravioletas protegido por un cristal para aislarlo de la solución nutritiva. La solución nutritiva entra teóricamente infectada por la parte izquierda y sale por la parte derecha completamente limpia. La solución nutritiva se desinfecta al paso por cerca del tubo de rayos ultravioletas. Cuanto más largo sea el recorrido, más tiempo tienen de que le ataquen más rayos ultravioletas.
y contra más estrecho sea el paso entre el tubo y la pared del contenedor, pues más facilidad tiene para que los rayos ultravioletas pasen. Incluso si por dentro tiene espejo, de alguna forma de espejo reflectante, los mismos rayos pueden llegar a rebotar y volver otra vez a actuar sobre esta solución nutritiva o sobre agua. Realmente estamos hablando de desinfectar primero el agua y la dejan pues completamente, digamos, desinfectada. Bien, poco más podemos decir de este sistema. No es caro, es totalmente seguro y nos posibilita incluso la posibilidad, como veremos, de poder tener agua potable o potabilizada, al menos en lo patógeno, en zonas de campo donde las aguas que se beben son contaminadas y normalmente pues son bastante dañinas para la misma población humana. Aquí estamos viendo unos equipos primitivos, los primeros que se colocaron hace ya muchísimos años, puede ser que hace más de 20 años, allí en El Salvador, en una zona que se llamaba Zacatecoluca, y desinfectábamos el agua con el cual hacemos la solución nutritiva. Es decir, si vamos a fabricar 5.000 litros de solución nutritiva diluida, pasábamos antes ese agua por el equipo de rayos ultravioleta. Podemos decir, por ejemplo, bueno, sí, has echado 5.000 litros de agua desinfectada dentro de la pileta, hace la solución nutritiva, pero se te puede contaminar cuando la vayas, en el tiempo que la vas a utilizar. Bueno, vamos, normalmente nunca hemos tenido ningún problema en este aspecto. No sé si es que ha sido suerte o que realmente las medidas que adoptábamos son las suficientes como para evitar esta contaminación. Bien, digamos, haces la solución nutritiva, si vas a hacer 5.000 litros, recordar que hacíamos como 2.500 litros en la cual disolvíamos los abonos y luego rellenábamos hasta los 5.000, removíamos. Esta pila la tapamos pues normalmente con una armadura, un armazón de madera ligera, con plástico, de manera que quede completamente tapada y lo más aislada posible del ambiente. Podríamos decir, vamos a desinfectar la solución nutritiva cada vez que vamos a hacer un riego. Bien, ¿qué es lo que pasa? Pues que si hacemos al final del día, tenemos 3 sectores o 4 y damos 12 riegos a cada sector, pues hay 36 o 48 arrancadas del equipo, lo cual no le favorece ni a la lámpara ni al equipo para nada. Mientras que de la otra forma, los 5.000 litros prácticamente los metemos de 2 veces, 2.500 y 2.500, y la lámpara trabaja con muchísimo menos arranque y muchísimo menos tiempo. Otra ventaja de desinfectar al principio el agua antes de hacer la solución nutritiva es que podemos tener derivada una tubería con la cual llenamos el depósito que utilizamos luego para la nebulización aérea, por ejemplo, para el fuego. Qué malo sería estar pulverizando con agua con la bacteria sobre las plantas de tomate, de pimiento, con las pequeñas heridas que se hacen durante la poda, como hemos comentado antes, o en la recolección. Así tenemos la seguridad de que estamos echando un agua completamente desinfectada. Al mismo tiempo podemos estar cogiendo de ese agua, como efectivamente se hace, que se ha cargado absolutamente todos los patógenos, incluso amebas, y garantizan a los señores que están cultivando el invernadero, a las familias de la zona, poder estar bebiendo un agua completamente pura en la cuestión de patógenos. Bien, pues esto es el sistema, como se ve, muy sencillo. Las lámparas suelen durar como 2.000 horas y prácticamente con el tiempo de riego que se utiliza en el invernadero vienen durando como 2 años. Y es un sistema súper efectivo y muy recomendable. Y siempre que pudiera haber peligro de patógenos en el agua que nos puedan dañar los cultivos,
metamos un equipo de este tipo que no es caro y el funcionamiento y mantenimiento de la lámpara tampoco lo es. Son unos pocos céntimos al día, lo que significa el consumo de lámpara. Siempre hemos dicho que en la hidroponía el tercer elemento principal era el invernadero, porque el invernadero es el que protege a la planta de todo el medio ambiente hostil, del frío, del calor, de la lluvia, de granizos, de vientos secos y al mismo tiempo también de los insectos. Hay insectos que son beneficiosos, los hay que no, pero claro, lo que no podemos hacer es estar distinguiendo y dejamos de pasar unos a otros. Simplemente lo que se hace es que dentro del invernadero, a ser posible, no entra ningún insecto. Por lo menos ponemos los medios, recordar las mallas anti-trips, mallas también de protección en las ventanas, pero en fin, al quedarnos sin insectos, pues nos hemos quitado los buenos, y en este caso es los insectos polinizadores. Si no hay insectos que polinizan, pues es un poco complicado, ¿no?, el hacer una polinización. Y eso que lo tenemos relativamente fácil en los cultivos que tenemos en hidroponía, puesto que el tomate, el pimiento, la berenjena, tienen flores autógamas, es decir, que se pueden fecundar a sí mismas, no hace falta que esté viniendo el polen de otros sitios, que te lo transporte una abeja. Bien, entonces en un principio, ¿qué es lo que se utilizaba para polinizar dentro de un invernadero? Ya fuera cultivo hidropónico o fuera cultivo en el suelo. Bien, pues entonces lo que se hacía pues era movimiento de plantas para que se mueva el polen y también utilización de hormonas. No era lo mejor ni mucho menos, y la llegada de los insectos polinizadores, como fue por ejemplo el abejorro, el Bombus terrestris que utilizamos en España, pues fue una gran suerte porque funcionan maravillosamente bien. Estos insectos vienen dentro de una colmena, es una colmena de plástico con un exterior de una caja de cartón. Vienen aproximadamente, pues viene una reina, vienen 60-80 obreras, vienen larvas, pupas, vienen también huevos, y duran estas colmenas, de alguna forma se autoextinguen al cabo de los 8 o 10 semanas aproximadamente. El trabajo que hacen es magnífico. La ventaja que tiene el Bombus terrestris sobre las abejas normales, por ejemplo, para polinizar, es que mientras que las abejas tienen el clásico sistema de que sale una, busca la comida, se lo cuentan los demás, van todas juntas, el abejorro no, el abejorro va por su cuenta totalmente, cada uno hace su vida, él sale, come, llega, vuelve otra vez a la colmena, hacen lo que tengan que hacer y perfecto. Es muy robusto este abejorro, ve bastante bien aunque haya poca luminosidad y suele trabajar aunque la temperatura no sea demasiado alta. Efectivamente tiene aguijón y puede picar como una abeja, pero no es absolutamente nada agresivo, nada que tiene que ver con las abejas. La picadura es igual, o sea, duele exactamente lo mismo y es muy parecida, pero vamos, yo prácticamente en mi vida, desde que empezamos con la hidroponía hace ya muchísimos años, me parece que 4 o 5 picotazos a la gente, que a lo largo de 4 o 5 picotazos en un invernadero donde recibe visita de todo el mundo y durante 20 años, pues quiere decir que no es nada. Concretamente uno de los que me picaron en la mano fue a mí y fue culpa mía, ¿no? Precisamente estaba como tocando una flor, quitando las hojas alrededor para poder hacer bien una flor del tomate, y sin darme cuenta toqué con la mano a uno de los abejorros, lo apreté con la mano sin darme cuenta porque no lo había visto, y claro, naturalmente va y me picó. O sea que prácticamente los tienes que agredir directamente para que te piquen. Otra cosa curiosa de estos abejorros es que bueno, necesitan agua para beber. Se ve ahí al lado de la colmena un bebedero igual que el de los pájaros. ¿Qué más? Pues yo creo que podemos pasar a la diapo siguiente y podemos ver un poco lo que es el aspecto de la caja. Aquí vemos esta caja donde residen los abejorros. Tiene abajo del todo un depósito con una sustancia azucarada nutritiva
que los abejorros pueden tomar a través de chupar de una esponjita que está en comunicación con el líquido, pero este depósito pues tú lo tienes que tener cerrado tiene una tapa a rosca, porque claro, si les es mucho más cómodo tomar el alimento dentro de la colmena, pues no saldrían a polinizar. ¿Esto para qué se utiliza? Pues por ejemplo, llega un momento en que vamos a dar un tratamiento fitosanitario y entonces pues no quieres que estén los insectos estos sueltos por ahí porque pueden correr algún peligro de envenenamiento. Entonces lo que se hace se dejan encerrados y durante esos 3 días están tomando el alimento que está dentro de este depósito que tenemos abajo. Es muy curioso la forma de entradas y salidas que tienen dentro para entrar y salir de la colmena. Es algo que tú puedes elegir la forma de cómo se va a realizar. Tú puedes poner la entrada y salida en una posición en la cual los abejorros pueden entrar y salir libremente cuando les da la gana. Tienes otra posición en la cual pueden entrar pero luego ya no pueden salir. Esto es, por ejemplo, pues lo normal que haces para recoger los abejorros. Dejas que entren todos por la noche y luego ya no pueden salir. Y luego tienes la otra posición que es no pueden ni entrar ni salir. Bueno, esto que tiene, por ejemplo, pues si tienes que sacar la colmena fuera del invernadero, no va a entrar ningún insecto ni ningún otro abejorro ajeno dentro de lo que es la colmena. Hemos dicho que dura como unos 2 meses y medio, 2 meses prácticamente, 8 o 10 semanas, la vida de la colmena. Está funcionando magníficamente bien hasta el último momento. Y luego, bueno, sí, lo vamos a ver mejor en la diapositiva siguiente, el trabajo que hace un abejorro. Vamos a ver, los abejorros están polinizando, pero realmente lo que están haciendo no es lo clásico que se ha hablado siempre de que si es como la abeja que lleva el polen cogido en la barriga o entre las patas y lo van pasando de flor en flor. Fundamentalmente se produce la polinización por el movimiento muy fuerte que tienen de aleteo, que remueve todo lo que es la flor y hace que el polen caiga y fertilice la flor. Es muy curioso lo bien que trabajan estos bichitos, ¿no? Por ejemplo, ves que a una flor, lo hemos hecho la prueba de estarnos fijando, una flor que llega a un abejorro y no la toca, pasan al lado, se paran un momento pero ni la tocan, y a lo mejor al cuarto de hora llega otro abejorro y se coge y poliniza. Es decir, están polinizando en el momento óptimo. Después de polinizar, en la zona de los estambres dejan como un puntito de color rojo, que es donde ellos han picado, y entonces cuando nosotros vemos eso en una flor decimos ya hay tomate seguro. Bien, pues sí, con la colmena conviene ponerla muy protegida dentro del invernadero, aislada por encima para que no reciba sol, no reciba, por ejemplo, agua que pueda caerle de la malla de sombreo por la mañana cuando se abre el invernadero si hay condensaciones, y por la parte de abajo pues procurar también o bien aislarle del suelo para que no suban hormigas, que normalmente son sus peores enemigos, porque van a probar a quitar el líquido azucarado si pueden en la zona aquella, y también a comerse la miel, puesto que viene un panalito que ellos se acaban de llenar de miel, una miel normal, exactamente igual que la que pueden producir las abejas. ¿Qué más podemos decir de esto, de estos abejorros? Pues yo creo que sí, es muy importante no mover en absoluto la colmena de su sitio. En el momento que llega a la colmena se busca un momento de tranquilidad, se cierran todas las puertas del invernadero, los sitios donde puedan huir, y se deja abierta la colmena. Ellos salen y empiezan a recorrer todo el recinto del invernadero y volver a la localización que tienen de la colmena, pues prácticamente desde cualquier sitio de forma directa. Si tú les mueves las colmenas, puedes hacer un desastre porque los pobres no encuentran el camino de vuelta normal. Es también normal que cuando hacen los primeros reconocimientos, si hay un agujerito en el plástico y hay alguno que se escapa, ese ya no vuelve porque no sabe volver porque no encuentra el agujerito para volver a entrar. Es una cosa que es muy, muy normal.
Bien, sí, vamos a pasar a la diapositiva siguiente. Bueno, aquí estamos viendo una cosa muy, muy simpática, ¿no? Es una abejita muy chiquitita, muy chiquitita. Vamos a contar un poco la historia de dónde viene. Cuando llegamos allí a Centroamérica no existe el clásico abejorro ni ningún insecto polinizador en especial. Nos recomendaron allí pues que hiciéramos alguna prueba con abejas africanizadas, algún experto allí de abejas, y aquello, bueno, mejor fue un desastre, que es mejor no contarlo, porque la verdad es que yo creo que hasta corrimos peligro, ¿no?, con las abejas. Entonces, ya empezando a buscar, encontramos, estas abejas son muy chiquititas, no tienen aguijón, se llaman chumelos, el nombre popular de ellas, y están polinizando normalmente plantas con flores muy chiquititas de tipo muy aromático y plantas medicinales. Producen una miel muy cara, está muy bien pagada, porque claro, es que para hacer 1 kilo de miel con estas abejas de este tamaño, que son menores que una mosca de tamaño, pues hace falta mucho tiempo y mucha abeja para producirlo, pero en fin, es una miel que se vende cara y bien. Hicimos la prueba, estas abejitas trabajaban las pobres a tope, pero no lograban polinizar nada. Le faltaba, pues eso es lo que estamos haciendo, que es coger y un animal grande que vuele fuerte, que mueva mucho las alas, que tenga mucho peso y que mueva la flor para que el polen pueda salir y fertilizar. Normalmente, entonces, ¿qué es lo que hacemos ahora en El Salvador? Pues una cosa muy normal. A mediodía, cuando la humedad relativa es más baja y se desprende mejor el polen de los estambres, vamos con una cañita de bambú larga, fina, andando al lado de las líneas de cultivo y dando palos a los alambres de los cuales están colgadas todas las plantas. Entonces se produce una vibración muy fuerte, tiemblan todas las plantas y no hay ningún problema. O sea, la polinización es francamente buena. O sea, que tienes eso, que no tienes abejorros que te lo hagan, pero por el sistema de golpear los alambres es suficientemente efectivo. En recordar que das a los alambres de arriba a lo que va colgado, que en este caso siempre es el tomate y siempre es el pimiento. ¿Qué otros dos cultivos nos quedaban? Pues nos quedaba, perdón, he dicho pimiento, es el pepino y el tomate los que van colgados. El pimiento es el que va apoyado lateralmente, también en alambres laterales. Damos los palos en estos alambres laterales y también funciona bastante bien. Y luego el pepino es partenocárpico, es decir, no hace falta para nada que polinice, y entonces pues, perdón, digamos, no hace ninguna falta, pero los abejorros sí. Curiosamente, el polen y al calabacín, en fin, a las cucurbitáceas, parece ser que están muy atraídos por el polen de esto. También les gusta mucho el polen y acuden muy bien a la fresa. Y parece ser que el tomate no es de las cosas que más le gustan, pero es lo que hay. Y funcionan muy bien estos animalicos. Curiosamente, la gran ventaja que se tiene con esto de la polinización es que no te preocupas absolutamente de nada. Ellos se ocupan de todo y tú sabes que aquello funciona perfectamente. No tienes que andar mirando que si es un tomate que sale vacío, que sale no sé qué. No. Funciona todo maravillosamente bien. Pues esto es un poco lo que podemos contar sobre la polinización, podemos decir artificial, que no lo es. Generalmente ya en los invernaderos más modernos o en los cultivos más modernos está empezando a utilizar en su totalidad lo que es la lucha biológica para estar eliminando el consumo de fitosanitarios. Es muy curiosa la lucha biológica nueva. Nosotros empezamos hace años en Madrid a utilizarla, pero estábamos tan lejos de los centros de producción, digamos, de estos insectos predadores, que cuando llegaba la plaga, normalmente pedías que llegase, hacías un pedido de los insectos, tardaban 2-3 días en llegar, 2 días mínimo, mientras lo pedías y llegaban refrigerados,
tienen que llegar, se espabilan, y entonces la plaga se ha desarrollado ya de una forma que prácticamente la acción que tenían era mínima, ¿no? Existe ahora esta nueva serie de insectos que se comportan de forma diferente. Son insectos que efectivamente comen carne de otros insectos. Pero a diferencia de antes, que llevabas estos insectos cuando llegaba la plaga, lo que haces ahora es que estos insectos defensores los vas a colocar desde el principio dentro del invernadero, en el momento que metes el cultivo. Estos insectos son comedores de carne, pero se pueden, digamos, ellos aclimatar a estar comiendo vegetales durante una época de bastante tiempo, bastantes semanas. Es decir, tú los metes en el invernadero, no hay plaga y empiezan a consumir normalmente polen y savia de la planta. Pican la planta y toman un poquito de savia. Entonces, cuando llega la plaga, pues realmente llega la plaga en cantidad realmente quizá no muy grande, siempre empiezan a entrar unos pocos insectos y estos prácticamente no le dan tiempo ni a multiplicarse, porque al ser, digamos, comedores de carne, pues están, digamos, ansiosos de encontrar una plaga a la cual atacar. Entonces es muy fácil acabar con una plaga con los insectos esperándoles de esta forma. Estamos combatiendo pues mosca blanca, araña roja, pulgones, minadores, tiene una serie grande de insectos y es un sistema francamente muy efectivo. O sea, personalmente no creí que tuviese la efectividad que tiene y tiene muchas ventajas en todos los aspectos. Solamente tienes que hacer monitoreos para ver un poco cómo va. Si hay insectos, hay algunos que los puedes ver casi a simple vista, otros no. Y entonces, por ver si en algún sitio, digamos, pues no estará actuando por alguna causa, entonces si se ha desarrollado algún foco de insectos, ya es en un sitio muy pequeño, muy poquito, o sea, con una actuación muy débil y normalmente pues con un tratamiento, con una pistola de mano, simplemente no hace falta ni mochila, pues se da un pequeño tratamiento y eliminas el foco de insectos a los cuales no han podido acabar estos insectos predadores. Bien, a veces se multiplican tanto estos insectos predadores que acaban con las plagas y ya no tienen que comer y pueden ellos convertirse casi en otra plaga porque empiezan otra vez a ser vegetarianos y a consumir polen y a consumir savia de planta y entonces se da algún tratamiento suave con insecticidas específicos para eliminar parte de este exceso de población que tenemos. Vamos a ver algunos de los insectos predadores principales. Estoy seguro que, digamos, muchos de estos han sido quizá ya superados por el tiempo y hay otros más modernos. Bien, uno de los más clásicos y más importantes es el Nesidiocorus tenuis, normalmente se llama Nesi porque es muy conocido, es un insecto muy especializado contra la mosca blanca, come también otra serie de insectos, pero sobre todo está muy especializado en la mosca blanca y tiene la gran ventaja de que puede funcionar muy bien sobre la hoja del tomate, cosa que otros predadores pues no pueden hacer porque no están preparados, digamos, por su tamaño a moverse entre los pelillos que tiene la hoja de tomate, lo cual quizá no es una defensa misma del tomate contra los ataques de insectos. Bien, al lado tenemos otro insecto que es el Orius levigatus, el cual está especializado en la eliminación de trips, como se puede ver de una forma muy clara en la pantalla. Vamos a ver otro predador aquí de mosca blanca, el Amblysseius swisski, que pues está funcionando, digamos, pues en otros sitios, aparte del tomate, consumiendo la mosca blanca. A la derecha pues tenemos otro predador, que en este caso es el de la araña roja, y es el Eusellius californicus, que está especializado en el consumo de araña roja. Como se ve, pues es otro ácaro, igual que, digamos, la araña roja que consume.
Aquí estamos viendo el Phytocereus whisky, que es otro predador de araña roja, y el Aphtidus colemani, que está especializado en la eliminación de pulgones. Indudablemente hay muchos más de estos insectos y especializados en el consumo de otro tipo de plagas, pero bueno, simplemente pues hemos querido mencionar que existe este sistema, que la verdad es que es muy práctico. Te permite, por ejemplo, una gran tranquilidad el saber que están trabajando ellos constantemente. Tú, si tienes que hacer cosecha, no tienes que andar preocupándote, lo mismo que cuando utilizas fitosanitarios, en los plazos de seguridad, de estar 2 días, 3 días de recargado un tratamiento. No, aquí simplemente están trabajando para ti y no tienen, claro, exactamente ningún plazo de seguridad, lo cual es una tranquilidad bastante grande. Económicamente es más económico la utilización de estos insectos que la utilización de fitosanitarios. Los insectos suelen venir, por ejemplo, mezclados, vienen en bolsitas o vienen en botes mezclados como una especie de viruta, y los hay que vienen en bolsas muy pequeñitas, los ácaros. Llevan la bolsa un taladrito y una vez que cuelgas en el vegetal las bolsitas, los ácaros que vienen normalmente en frío, van saliendo y se van extendiendo ellos solos por todo el cultivo. Muchos de ellos son prácticamente no los ves, son microscópicos. Así como el Nessus es grande y se le ve a simple vista fácilmente, prácticamente el resto de los insectos se ven relativamente mal. Bien, vamos a contemplar un sistema bastante ecológico sobre la eliminación o el tratamiento de enfermedades producidas por hongos, mediante un sistema que se trata o se denomina como vaporización de azufre. Bien, se trata en vaporizar el azufre a cierta temperatura, de manera que lo que sale al aire es prácticamente en vapor de azufre, pero sin estar unido a ningún oxígeno, no forma ningún SO2 ni ningún SO3. Bien, ¿qué labor hacen estos, digamos, átomos sueltos de azufre en el ambiente? Las esporas de los hongos tienen, parece ser, una entrada desde el exterior hasta su interior, por la cual puede penetrar el azufre y una vez en su interior se une con hidrógeno y puede formar ácido sulfúrico o algún sulfuro de hidrógeno. Entonces, digamos que mata a la espora. Es una forma muy buena de terminar con todas las infecciones por hongos. Si la bacteria ya cierra ese agujero y continúa ya su proceso normal de germinación, ahí ya este sistema ya no pinta absolutamente nada. Pero bueno, es un sistema, como veremos ahora, muy, muy efectivo. La experiencia que hemos tenido nosotros allí en Arganda, en el invernadero del cual ya hemos hablado, de unos 10 años de experiencia, y francamente ha sido tremendamente positivo la utilización de este sistema para tratamiento de enfermedades producidas por hongos. Hemos comentado que estamos trabajando con azufre vaporizado. Para ello utilizamos un aparato que vaporiza azufre a una temperatura. Primero efectivamente lo funde y después lo evapora a una temperatura nunca superior a 155 grados. Normalmente es entre 145 y 155 la temperatura a la que estamos trabajando. Se trata de una especie de cilindro metálico, normalmente de acero inoxidable, en cuyo interior hay una resistencia y un control para no pasar de esa temperatura que hemos mencionado. En la parte superior hay una cazoleta en la cual llenamos de azufre con una pureza que sea superior al 99%. Si no pasamos de esta temperatura, no se forma ningún compuesto que sea peligroso ni dañino para
ni para las plantas ni para las personas que pueden estar, digamos, trabajando junto a estos elementos. Hay que decir que, por ejemplo, estos se están utilizando más o menos de 2 a 4 horas al principio de la temporada, por la noche, siempre normalmente, en plan preventivo, y cuando llega ya la campaña fuerte, sobre todo donde puede haber mucho peligro de oirium, puede ser hasta de 7 u 8 horas aproximadamente la utilización diaria de estos aparatos. Cada aparato de estos maneja una superficie aproximadamente de unos 250 metros cuadrados, y se suelen situar a unos 30 centímetros por encima de las plantas, de manera que el vapor se extienda por encima completamente y envuelva a todas las plantas. Este vapor de azufre no solamente tiene efectos sobre las esporas, sino también sobre ácaros. Hay que mencionar que una vez que la espora se cierra ya no tiene ya ningún efecto este tratamiento, creo que lo hemos mencionado hace un momento, y ya habría que utilizar pues un tratamiento tradicional para acabar, digamos, con la enfermedad que sea. Si volvemos a recordar que normalmente un aparato de estos tiene una acción sobre una superficie práctica de unos 250 metros cuadrados, y tiene un consumo por hora de aproximadamente medio gramo de azufre por hora de funcionamiento, y un consumo eléctrico de los botes para calentar el azufre de unos 100 vatios por hora. Es normal que estos aparatos, estos vaporizadores, no permanezcan estáticos en un sitio, sino que vayan desplazándose a lo largo de las plantas por encima de los invernaderos cada noche, variando de posición, para efectuar una distribución más homogénea en todo el conjunto de plantas sobre las cuales se está trabajando. Y al mismo tiempo se suele colocar una protección encima en forma de paraguas, simplemente es bastante efectivo para evitar que el chorro de azufre caliente salga hacia la superficie, hacia el techo directamente, pegue en esta especie de protección y entonces ya se disperse hacia abajo. Al mismo tiempo estamos impidiendo que llegue el azufre al techo del invernadero, porque puede producir degeneración del plástico del techo. En esta diapositiva estamos viendo simplemente la cazoleta superior con el azufre puesto, digamos, nuevo, sin fundir. Después, digamos, cómo va quedando fundido después de cada noche, cuando ya se vuelve a endurecer. Y a la derecha un termómetro marcando, digamos, las diversas temperaturas de trabajo, y en las cuales se marca que no deberemos pasar de 140 o 145, porque a partir de esa temperatura los efectos que se pueden producir pues pueden ser ya muy peligrosos para personas, animales o incluso pues llegar a haber incendios. Esta es una vista general del aparato. Como verán, pues es una especie de cilindro o cubo pequeño de acero inoxidable. Tiene un asa de donde va colgado del cable por donde va a circular, para que pueda recorrer, digamos, por encima de los cultivos. En el interior pues se ve la resistencia eléctrica, y luego encima pues la cazoleta donde colocamos simplemente la cantidad de azufre que, vamos, cargas la cazoleta y tardas bastante tiempo, digamos, hasta que tienes que volver a reponerla, porque ya hemos dicho que el consumo de azufre pues es muy pequeño. Vamos a mencionar una nueva tecnología muy utilizada, como es el injerto en la planta de tomate. Normalmente se han utilizado los injertos para compensar o para poder trabajar en suelos con características no aptas para que un cultivo normal pueda desarrollarse. Pueden ser, por ejemplo, inconvenientes como suelos salinos, suelos demasiado secos, suelos con alguna plaga o con alguna enfermedad específica. Se han utilizado
los injertos a base de una planta que tolere, digamos, estos inconvenientes del suelo, que se llama el patrón, y sobre el cual se injerta la planta productiva, que ya, digamos, queda libre por completo de los males que aquejan a este tipo de suelos. Muy tradicional, y todo el mundo conoce, por ejemplo, cómo se está injertando desde hace muchísimos años el olivo, cómo se injertan los frutales, y un cultivo muy clásico que tiene injerto y todo el mundo lo conoce, ha sido la vid, para combatir la filosera, los insectos, digamos, que dañaban o se alimentaban a través de la raíz de la viña. Bien, simplemente se han empezado a hacer los ensayos hace ya años para proteger de suelos. Por ejemplo, se empezaron con la cuestión de los pepinos, para los nemátodos, la cuestión de hacer injertos, lo cual es hoy una práctica pues muy normal, ¿no? Concretamente en el tomate hay unos patrones con diferentes tipos de vigor alto, medio o bajo, lo cual transmiten este mismo vigor de este patrón, lo transmiten al tomate y le están permitiendo producir con la misma calidad de producto una cantidad tremenda de producción, de tal manera que un tomate se divide en dos ramas y cada una de las ramas produce la misma cantidad que una planta no injertada. Este es un sistema que se está utilizando muchísimo, y como veremos más adelante, hay varios sistemas para realizar el injertado del tomate. Normalmente se utiliza, en vez de estar utilizando dos plantas, utilizamos una sola planta con dos brazos que va injertada sobre un patrón de un vigor medio, alto o bajo. Bien, ¿esto qué significa? Pues que en una tabla de cultivo, por ejemplo, de lana de roca o de perlita o de coco, que teníamos 3 golpes de planta, 3 golpes de 2 plantas cada uno, pues ahora solamente hay 3 golpes de una planta cada uno. Y si el cultivo se hacía en cubetas o en bolsas de cultivo, pues en vez de tener 2 plantas de tomate en cada una de las bolsas, existirá solamente una planta. Es decir, estamos utilizando la mitad de plantas que en un cultivo tradicional normal. Está ya súper difundido este sistema, y se puede decir que hoy en España pues no tenemos datos exactos, pero está aproximadamente entre los 250 y cerca de 300 millones de plantas injertadas de tomate por año, son las que se utilizan en España. Bueno, aquí estamos viendo la parte trasera, la parte baja de un taco de lana de roca en la cual se ha producido una planta de tomate. El sistema radicular que sale por la parte baja, como se ve, es de un patrón de un vigor, me parece que este era un vigor medio, un sistema radicular con una potencia increíble, como se puede ver. Aquí creo que se ve bastante bien lo que es el injerto, entre lo que es la parte baja del patrón y la parte alta de la planta productiva. Va cogido con una pincita transparente de plástico, que es la que está uniendo y manteniendo anexionada el patrón con la parte injertada. Al lado hay una especie de piqueta que sostiene a esta pinza para mantener todo un conjunto, para que no se mueva y puede realizarse una cicatrización fuerte sin ningún problema. Hay 3 tipos principales de injerto. En ambos casos, en los 3 casos, siempre al final lo único que vamos a conseguir son una planta con 2 brazos en producción. El primer sistema, pues muy normal y muy práctico,
están utilizando la planta injertada con su tallo principal y se saca un brazo lateral de una yema lateral que esté cerca y sea suficientemente fuerte y nos ofrezca garantías de que tiene resistencia. Entonces dejamos el tallo principal y el tallo lateral y ya con eso formamos la planta con los dos brazos. El segundo sistema consiste en injertar dos plantas productivas sobre un solo patrón. Y el tercero se realiza a base de cortar el tallo principal y sacar dos brazos laterales. En el primero de los casos se sacaba un solo brazo lateral y en este caso, como eliminamos el tallo principal, la guía principal, tenemos que utilizar dos tallos principales laterales, que son los que se convertirán en los dos brazos productivos. Aquí estamos viendo un taco de lana de roca con la plantita, según nos llega del vivero, con el tallo principal, y luego ya una vez trasplantada dentro del saco, y ya estamos aquí ya eligiendo y buscando un tallo lateral para formar el segundo brazo. Aquí, como cosa curiosa, vemos la de protección de una malla de estas de poco peso para poner por la noche encima de las plantas, porque curiosamente cuando hicimos la foto esta, recuerdo que estaba nevando en el exterior y bueno, pues teníamos que proteger de alguna forma estas plantas para que no se nos helasen. Este es el mismo ejemplo del tallo principal y el tallo lateral que hemos sacado de yemas. Se ve perfectísimamente cómo el tallo principal va hacia la izquierda de la diapositiva y hacia abajo el enganche del brazo lateral que hemos sacado. Ya son dos, al poco tiempo, digamos, ya es imposible distinguir el tallo principal del brazo que ha sacado. Tienen ya los dos el mismo diámetro, la misma producción de flores y de hoja, y vamos, que ya son dos plantas que se ven perfectísimamente como una para toda la cuestión de guía y de conducción, se dirige hacia un extremo del invernadero y el otro hacia el extremo opuesto, como si de dos plantas independientes se tratasen. Aquí, bueno, únicamente nombrar que cuando hay que empezar a darle forma al tallo para el sistema que vamos a establecer de cultivo, en estas plantas que tienen injerto hay que tener un poquito más de cuidado, porque a veces, si se le fuerza demasiado, puede abrirse la parte del injerto. Curiosamente, si inmediatamente lo vuelves a juntar y lo unes con cinta de carrocero o cualquier cuestión de sujeción, vuelve a unirse de una forma rapidísimamente y sin ningún problema. Aquí vemos ya que están trasplantadas directamente en los sacos de cultivo plantas con el doble injerto, es decir, sobre el mismo patrón tenemos dos plantas. Es un sistema, es más cómodo, no hay que hacer nada, no tienes que andar buscando un tallo lateral, simplemente llegas y son como dos plantas completamente independientes, tienes mucho menos trabajo. Es más caro, este sistema es más caro porque aquí ya no tenemos dos plantas como las otras, solo lo que es el patrón y la planta productiva. Aquí ya tenemos tres plantas, un patrón y dos plantas productivas. Bueno, aquí estamos viendo unas fotografías de este segundo ejemplo de forma de injertar a base de dos plantas productivas sobre un patrón, pues ya una vez trasplantado y ya, digamos, la planta en pleno funcionamiento ya. En este caso se puede ver que está marcado por una flechita amarilla. Se corta la parte terminal de la planta productiva y aprovechamos dos brotes laterales. La ventaja que tiene este sistema es que, digamos, no hay una especie de diferencia de producción en un principio entre el tallo principal
y el tallo que hemos sacado lateral, normalmente el tallo principal va más adelantado durante cierto tiempo que el tallo lateral que hemos sacado, aunque luego después se igualen, al cabo de un mes y pico ya prácticamente no se distinguen. En este caso crecen al mismo tiempo los dos tallos laterales. Es, digamos, yo creo la única ventaja que tenemos. Aquí ya sí que se ve perfectísimamente bien cómo se han formado los dos tallos laterales, los dos brazos perfectísimamente. Y bien, tenemos una gran ventaja que aquí sí podemos hacer un buen doblado de la planta sin temor, digamos, a roturas, como nos pasa en el primer caso cuando tenemos el tallo lateral que estamos sacando. Aquí son dos tallos laterales iguales y cuando empiezan a doblarse tienen ya suficiente resistencia como para que no tengamos ningún problema con ellos.